Bueno, ingeniero, muy buenas tardes, compañeros en general. Eh, Nuestro grupo nos ha tocado el tema de ciclo de Carnot. Bueno, para empezar, somos 5 integrantes, de los cuales mi persona, Ayuga Carrera José Luis, Sosa Muñoz Raquel, Gómez Jiménez Nicolás, Zárate Santibáñez William y Mendoza Villanueva David. Siguiente. Hablando un poco de Nicolás Leonard Sadi Carnot. Fue un físico e ingeniero francés pionero en el estudio de la termodinámica. Se le reconoce hoy como el fundador o padre de la termodinámica. La máquina de Carnot es una máquina ideal que utiliza calor para realizar un trabajo. En ella hay un gas sobre él que se ejerce un proceso cíclico de expansión y compresión entre dos temperaturas. El ciclo de Carnot fue estudiado por Sadi Carnot alrededor de 1820. Ciclo de Carnot. De acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, ninguna máquina puede presentar una eficiencia del 100%, pero gracias al aporte del ingeniero Sadi Carnot se pudo demostrar que una máquina termodinámica que funciona en ciclo reversible, ciclo real, es la más eficiente entre todas las máquinas. A este ciclo se le denominó ciclo de Carnot, gracias a los aportes de estos gran ingeniero que brindó las bases para así crear una máquina con un alto grado de eficiencia. Ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot consta de 4 etapas, 2 procesos isotérmicos, temperatura constante, 2 procesos adiabáticos, aislando térmicamente. En el tramo AB es isoterma a la temperatura T1. En el tramo BC tenemos adiabática, en el tramo CD isotérmica a la temperatura T2 y en el tramo DA adiabática. Bueno, siguiendo con la exposición, hablamos sobre expansiones. En primer lugar es expansión isotérmica, proceso AB. ¿Qué quiere decir en ahí? Que se parte de una situación en la que el gas se encuentra al mínimo volumen del ciclo y la temperatura T de la fuente caliente. En ese estado se transfiere calor al cilindro, después la fuente de temperatura, al T1, haciendo que el gas se expanda. Al expandirse, el gas tiende a enfriarse, pero absorbe el calor del T1 y mantiene su temperatura constante. Al tratarse de un gas ideal, al no cambiar la temperatura y despreciando los cambios de la energía potencial y la cinética. A partir de la primera ley de la termodinámica, se observa que todo el calor transferido es convertido en trabajo. Igual, hablamos de expansión adiabático, proceso BC. La expansión isotérmica termina en un punto tal que el resto de la expansión puede realizarse sin intercambio de calor. A partir de aquí, el sistema se aísla térmicamente, con lo que no hay transferencia de calor con el exterior. Esta expansión adiabática hace que el gas se enfríe hasta alcanzar exactamente la temperatura T2, en el momento en que el gas alcanza su volumen máximo. Al enfriarse disminuye su energía interna, con lo que utilizando un razonamiento analógico al exterior proceso. Seguimos con la exposición, mi compañero. Bueno, seguimos con compresión. La compresión isotérmica, que es el proceso de CAD, se pone en contacto con el sistema la fuente de calor de temperatura T2 y el gas comienza a comprimirse, pero no aumenta su temperatura porque va cediendo calor a la fuente fría. Al no cambiar la temperatura, tampoco lo hace la energía interna, y la cesión de calor implica que hay que hacer un trabajo sobre el sistema. El siguiente. La compresión adiabática es el proceso de D a A. Aislado térmicamente, el sistema evoluciona comprimiendo y aumentando su temperatura hasta el estado inicial. En este proceso la energía interna aumenta y el calor es nulo.
habiendo que comunicar un trabajo al sistema al ser un proceso adiabático. No hay transferencia de calor. En sí, el concepto de adiabático es un proceso donde no se transfiere calor. Vamos a seguir en la exposición con mi compañero. Ciclo de Carnot, diagrama de Capeyron. Como podemos ver en la figura, del tramo A a B es una expansión isotérmica, del B a C es una expansión adiabática, del C a D es una compresión isotérmica y de A a B es una compresión adiabática. Las máquinas térmicas. Es un conjunto de elementos que nos permiten vencer una resistencia o transformar una información aplicada a energía. Mientras la máquina térmica son dispositivos que sirven para convertir el calor en trabajo, una máquina térmica trabaja en un ciclo termodinámico. La máquina absorbe el calor de una fuente de alta temperatura. Y a la derecha, una sede de calor a otra fuente de menor temperatura. Ya continuando con la exposición, aquí vamos a ver la aplicación en un motor. Lo que nos dice, ¿no? Un motor de Carnot es un dispositivo ideal que describe un ciclo de Carnot. Trabaja entre dos focos, tomando el calor Q1, como vemos en la figura, ¿no? Del foco caliente a la temperatura T1, produciendo un trabajo W, y cediendo el calor Q2 al foco frío a la temperatura 2. También es un motor real. El foco caliente está representado ya por la caldera de vapor que suministra el calor. El sistema cilindro émbolo ya produce el calor, ya produce el trabajo y cede calor al foco frío, es la atmósfera. Frigorífico. Aquí vamos a ver que la máquina de Carnot también puede funcionar en sentido inverso, determinándose entonces frigorífico. Se extraía el calor Q2 del foco frío aplicando un trabajo W y cedería Q1 al foco caliente. También es un frigorífico real. Del motor conectado a la red eléctrica produce un trabajo que se emplea en extraer un calor del foco frío, que también es la cavidad del frigorífico. UCD y a calor caliente, que es atmósfera. Y aquí vamos a ver algunas aplicaciones en la vida real, ¿no? Como vemos aquí, la turbina de vapor, también motor de combustión y la locomotora de vapor. Bueno, a continuación vamos a ver un ejemplo didáctico de una locomotora a vapor. En primer lugar, ¿qué es una locomotora a vapor? Es una máquina que convierte la energía térmica, que es el calor, en energía mecánica, en un trabajo, a través de los siguientes procesos. Como vemos en la imagen, se va a quemar el carbón en una caldera, donde va a haber combustión. Y de esta caldera vamos a recuperar calor para calentar el agua y convertirla en vapor. Al calentar el agua, se va a guardar el vapor obteniendo altas presiones, el cual va a ingresar al cilindro y el pistón. La presión generada se va a usar para empujar un pistón dentro de un cilindro, como vemos en la imagen. Este pistón va a generar un movimiento de traslación y rotación en un sistema de manivela. La combustión de gases y el vapor van a ser expandidos y expulsados, como vemos en la imagen, un vapor frío que va a salir a la atmósfera y también tenemos un vapor caliente.
En este punto, una mejora que se podría hacer para mejorar la eficiencia es que interconectar la salida del vapor frío al suministro de agua para que cuando cambie de estado de vapor a líquido, este suministro de agua siga rotando en el sistema. A ver, vamos a seguir con la exposición. En la comparación del ciclo ideal y el ciclo real, vamos a tener dos situaciones. Miren. En primer lugar, la situación ideal, una máquina va a absorber calor caliente y esta máquina va a generar un trabajo. En la situación ideal no hay calor residual, donde la eficiencia siempre va a ser del 100% y todo el calor absorbido va a ser convertido en trabajo. Lo que pasa contrariamente a una situación real, que va a ser en la realidad, donde una máquina va a absorber el calor caliente. Esta máquina va a generar un trabajo, pero también va a haber fugas de calor donde va a ir a un foco frío. El trabajo proporcionado siempre va a ser menor que la situación ideal, donde el trabajo prima va a ser menor que el trabajo normal. Igualmente, su eficiencia de la situación ideal siempre va a ser 100% y de la situación real va a ser menor al 100%. Análisis de las pérdidas que diferencian al ciclo ideal y real. Todos los procesos reales tienen alguna irreversibilidad, ya sea mecánica, por rozamiento, térmica o de otro tipo. Sin embargo, las irreversibilidades se pueden reducir pudiéndose considerar reversible un proceso cuasiestático y sin efectos disipativos. Si se hace que los procesos adiabáticos del ciclo sean lentos, para minimizar la irreversibilidad, se hace imposible frenar la transferencia de calor. Como las paredes reales del sistema no pueden ser completamente adiabáticas, el aislamiento térmico es imposible, sobre todo si el tiempo característico del proceso es largo. Continuando con la exposición, daremos un ejemplo sobre el ciclo de Carnot. La figura muestra el ciclo de Carnot donde la temperatura A es de 185 grados centígrados y la temperatura B es de menos 145 grados centígrados. Determinemos su eficiencia. Tenemos los datos de la temperatura A, que es 185 grados, y de la temperatura B, que es de menos 145 grados. Lo que nos faltaría sería la eficiencia. Para poder conseguir la eficiencia, los datos que están en grados centígrados lo tendríamos que cambiar a grados Kelvin. Así como podemos ver, la temperatura A de 185 grados centígrados más 273, que es un equivalente a grados Kelvin, se añade o se suma, quedaría un total de resultado de la temperatura A de 458 grados Kelvin y de la temperatura B, de igual manera que en la temperatura A, le sumamos la misma cantidad y nos daría 128 grados Kelvin. Para hallar la eficiencia, la fórmula sería 1 menos la temperatura A sobre la temperatura A. Reemplazando los datos, nos daría un total de 1 menos 0.27, que la eficiencia siempre se lleva a porcentaje, la cual nos sale 0.73, que sería un equivalente a 73%. Conclusiones generales. Se logra observar que a diferencia de hacer nuestros laboratorios en sala de ciencia, hacerlo virtualmente nos genera un estándar de error prácticamente nulo, ya que el programa nos genera cálculos exactos con nuestros datos iniciales. Podemos darnos cuenta que la teoría de Carnot sobre las máquinas térmicas sí se cumple, ya que no se logra una eficiencia del 100%. En la termodinámica, el estudio de los ciclos nos permite interpretar a futuro los resultados en relación directa al trabajo que se requiere obtener.
Por las gráficas obtenidas, notamos que cualquier variación de volumen es indicador de que existe un trabajo positivo o negativo. Gracias. Eso es todo. Bueno, ingeniero, eso sería todo con respecto al ciclo de Carnot. Muchas gracias.